Bueno, vamos a presentar el proyecto anual final que venimos trabajando, tanto Matías, Gabriela como yo, Federico. El problema de investigación va a ser el rol docente en relación a la gestión de contenidos curriculares en el contexto de la cultura digital, al momento de planificar una clase en la asignatura Construcción de Ciudadanía en la Escuela de Educación Secundaria número 64, Cruce de los Andes, de la ciudad de La Plata. Bueno, ¿cómo surge la idea de nuestra investigación? Un poco revisando nuestras propias prácticas, tal vez agudizadas por la pandemia que hemos atravesado, donde fuimos obligados a convivir con la cultura digital. Así todos nos preguntamos si prepandemia, durante la pandemia, y qué va a pasar luego de que pasemos y volvamos a una quizá nueva normalidad, cómo los docentes convivimos con las nuevas tecnologías. A la hora de gestionar los contenidos curriculares para preparar una clase, cómo nos enfrentamos a la cultura digital. Si nos quedamos solamente con los textos, con los libros de textos que están preparados exclusivamente para dictar la materia, o tratamos de ampliar o tal vez actualizar contenidos, esos contenidos con recursos que nos brinda la web. Entonces, nuestra investigación se enfoca en esto, en observar las prácticas que realizan los docentes interpelados por la cultura digital. En particular, ver si el rol de docente a la hora de preparar una clase se vio modificado o transformado. El trabajo pretende concluir si estos cambios existen o no, y de ser así, cómo se fueron dando. Bueno, por mi parte voy a hablar un poco de las principales categorías o los principales conceptos que están incluidos en nuestro proyecto. En primer lugar, nos interesó mucho a los tres integrantes del grupo y nos pareció que podía enriquecer el trabajo, verlo y analizarlo desde el concepto de la curaduría, ¿sí? Porque si bien es cierto que solemos incluir recursos digitales ya desde hace un tiempo, que quizás se profundizó con estas clases a distancia que dimos el año pasado. Lo interesante para nosotros pasa por ver de qué manera se eligen esos contenidos. No creemos que haya una elección irreflexiva y sin ningún objetivo en las elecciones que se hacen, ¿sí? de los materiales que se van a llevar a la clase. Entonces nos interesa trabajarlo justamente desde el punto de vista de la curaduría, es decir, estos recorridos que va armando el docente a partir de su pericia, de su formación y de su experiencia, y el objetivo que tiene con esos materiales que elige. Y por otro lado, en algo que al principio nos costó determinar, ahora lo vamos a ver en la siguiente placa, ver de qué manera y con qué objetivo se eligen esos contenidos, de qué manera se incluyen también contenidos eh, quizá no tan principales, tan importantes, pensándolo desde el lado de lo contrahegemónico, desde cómo se incluyen otras voces, podemos hablar de minorías o en general, eh, en la búsqueda de esta justicia curricular. ¿Sí? Es la idea relacionar, no solamente hablar de la curaduría, sino de qué manera se busca esta justicia, esta inclusión en la elección que se va haciendo de los contenidos. Por otro lado, pasamos a la segunda placa, y un poco lo que estaba comentando recién, nuestro principal problema al momento de arrancar a pensar el trabajo, fue justamente poder delimitar el tema. Sí, estábamos en un principio pensándolo muy en sentido general, después a partir de observaciones que nos fue haciendo la tutora, fuimos restringiendo el análisis a específicamente una materia que ya mencionamos, construcción de la ciudadanía, de una sola escuela, ¿sí? Porque si no nos quedaba algo muy inabarcable, muy difícil de analizar también, no solo por el tiempo, sino también por la magnitud que tenía el problema. Sí, eso fue la primera dificultad. Y la segunda fue ver que, bueno,
no solamente queríamos analizar esta inclusión de contenidos y selección, sino verlo desde el lado de la justicia curricular, ¿no? Desde qué se ponía en valor en esas elecciones, y de qué manera se le daba lugar a expresiones que quizá no habían tenido antes cierta validez, no se le había dado cierta validez. Bien, y obviamente, como mencionamos ahí al final, difícil formar las encuestas, ¿no? Difícil preguntar de manera precisa, ¿sí? Sin sugerir respuestas, pero sí guiándonos, llevando las preguntas hacia donde queremos, hacia lo que queremos ver. Sí, fue muy complicado poder pensar estas preguntas. Bien. Y bueno, finalmente nuestra principal duda ahora es si vamos a completar las encuestas con entrevistas. Creemos que sí. Las entrevistas nos permiten otras posibilidades que la encuesta no da, y a partir de las respuestas que estamos viendo, creemos que justamente vamos a tener que avanzar desde ese aspecto. Las preguntas que por un lado surgieron, nos hicimos y posteriormente les hicimos a colegas están vinculadas con si usan los docentes de la materia recursos digitales. ¿Cómo seleccionan esos contenidos? ¿Con qué criterios? Si observan diferencias entre los recursos tradicionales y los recursos digitales, si ejercen en esa curaduría una perspectiva, un punto de vista de justicia curricular, y se incluyen, por otra parte, voces contrahegemónicas.